a Lucas Romero de la consultora Sinopsis que nos atienda. Lucas, Gustavo Yacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, primero gracias por atendernos, por brindarnos parte de tu tiempo. No, Y a propósito, en estos tiempos donde se habla de una imagen negativa de Macri, en su momento también de Cristina, donde se hablaba quién es el que tiene menos imagen negativa porque no alcanzaba en porcentaje con establecer una imagen positiva. La última encuesta que ustedes hicieron, tengo entendido que hay una recuperación de la imagen positiva de Mauricio Macri y también una baja en la imagen negativa de Macri. ¿Esto es así? Sí, a ver, en realidad el trabajo corresponde a mayo. Nosotros mes a mes venimos monitoreando la evolución de los principales indicadores y en este trabajo de mayo, o sea, el último correspondiente a ese mes, registramos una mejora en la imagen del desempeño del gobierno, la imagen de gobierno como habitualmente se llama, ¿no? Hay una caída de la imagen positiva, hay una recuperación de la imagen positiva, perdón, y una caída de la imagen negativa. 54% de imagen negativa, 26,2% de imagen positiva, sigue siendo una imagen que tiene un diferencial negativo alto, es decir, son claramente mayoría los que valoran negativamente el desempeño del gobierno, pero en todo caso, luego de 4 meses de caída, mayo representó o significó un alivio en esta materia y una pequeña recuperación en términos de la percepción que la gente tiene sobre el desempeño del gobierno de Mauricio Macri. Lucas, reiterame el porcentaje de la imagen positiva. Imagen positiva 26,2, imagen negativa 54,0, es un diferencial de 27 puntos. Y también lo que creo ustedes evaluaron, lo que tiene que ver, más allá de Cristina, el posicionamiento de Alternativa Federal, algo que no termina de definirse, porque un Roberto Labaña que no quiere una PASO, que dice que él es candidato a presidente, conjuntamente que podría tener una fórmula con Pichetto, por ahí jugaron Labaña Pichetto, Pichetto Labaña, y después lo de Sergio Massa, que es precandidato a presidente, conjuntamente con Juan Manuel Urtubey. No si saben si van a intentar hacer una PASO que van a incluir a Cristina o no. ¿Cuál es el posicionamiento de Alternativa Federal hoy, Lucas? Bueno, ahí tenés dos inconvenientes, ¿no? En todo caso, hay dos incertidumbres o nebulosas respecto del espacio que están intentando construir allí en el medio entre el oficialismo, entre el Cambiemos y el kirchnerismo. Por un lado, no hay una regla definida de designación de candidaturas, ¿no? Esto que planteaba vos, Gustavo, a ver, lo que Roberto Labaña plantea no es que él no quiere ir a una interna, sino lo que él dice es, a este espacio le conviene tener un candidato de consenso que en la primaria ponga el número más alto posible para potenciar electoralmente al espacio. Lo que dicen digamos, sus socios o compañeros de espacio es, no, nosotros tenemos una regla, habíamos acordado una regla en la que cada uno que quería ser candidato a presidente podía tener la posibilidad de disputar la candidatura en una interna y tenemos que respetar esa regla. Es decir, hay una falta de consenso respecto de la metodología para utilizar para designar un candidato. Pero por el otro lado, también hay una falta de definición respecto de los límites del espacio, ¿no? Porque uno no tiene en claro qué es lo que es ese espacio, ni qué es lo que no es ese espacio. Y cuando digo los límites es, bueno, ¿dónde está la diferenciación con el gobierno en alguno de esos miembros del espacio y dónde está la diferenciación con Cristina Fernández de Kirchner en alguno de esos miembros? Es decir, hay alguna confusión respecto de los límites del espacio, lo cual complica que la tarea para que el elector pueda visualizar esa alternativa, al decir, bueno, me queda claro que acá entre Macri y Cristina hay una cosa distinta. Esto es la dificultad que está teniendo el espacio. Y en algún punto estas dos complicaciones complican al espacio en términos de su potencial electoral y por eso no lo vemos todavía como un actor que pueda terciar en un escenario en donde los principales candidatos en términos de intención de voto siguen siendo Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, con alguna luz de ventaja de Cristina Fernández de Kirchner en los escenarios de primarias y de elección general, y luego esa diferencia se empareja en los escenarios de segunda vuelta, que nosotros hace 3 meses lo tenemos dentro del margen de error muestral, es decir, en una situación de empate técnico. O sea que estarían empatando en un balotaje. Creo que lo único concreto que sabemos que se va a dar es el balotaje, ¿no? Porque después no sabemos si Cristina va a ser candidato. Sí dijo Mauricio Macri, sí lo dijo María Eugenia Vidal, también lo manifestó Labaña, no sabemos de Urtubey y demás. Lo único concreto que hay, más allá que
en su momento Marcos Peña dijo no podemos hablar de balotaje, creo que de lo único que se puede hablar es del balotaje, ¿no, Lucas? Sí, es un escenario inédito en términos del nivel de incertidumbre que hay. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros que estamos medianamente informados porque intentamos tratar de entender el proceso político y anticiparnos escenario, a nosotros nos cuesta, digamos, terminar de configurarnos cómo va a ser el formato de competencia. Sí. ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Qué espacios van a estar en competencia? Imaginemos, ¿no?, el ciudadano de a pie que mira intermitentemente la política mientras se ocupa de sus propios problemas. Es decir, claramente es un escenario donde el nivel de incertidumbre es muy alto, y yo te diría, Gustavo, que en esta etapa hoy están votando los políticos. Nosotros los electores vamos a votar en agosto, vamos a votar en octubre y posiblemente en noviembre. Hoy los que están definiendo su posicionamiento electoral son los políticos, y lo digo porque si bien uno puede identificar medianamente estos tres espacios, hay piezas móviles en el escenario. Sí. Hay algunos actores que todavía uno no sabe dónde ubicarlos. ¿Dónde va a jugar Martín Lustó? Que viene siendo muy crítico del oficialismo y pidiendo una ampliación de la base de sustentación. ¿Dónde van a jugar los radicales? Que tienen convocada una convención radical que muy probablemente se desarrolla allí en La Plata, en donde va a resolver el partido en qué lugar o en qué espacio político van a competir. ¿Dónde van a jugar los gobernadores? Acaba Schiaretti de tener un triunfo importante, significativo en su provincia. ¿Qué van a hacer el resto de los gobernadores del peronismo a medida que resuelvan sus elecciones provinciales? Bueno, de cómo se termine de configurar el escenario, uno podría a partir de allí empezar a tener algún elemento para empezar a entender hacia dónde irá la dinámica electoral. Es decir, uno como investigador tiene la necesidad y el interés de estar permanentemente monitoreando la evolución de los indicadores de opinión pública y las tendencias electorales, pero en definitiva, digo, de cómo termine de configurarse el escenario nos dará algún elemento más de certidumbre para tratar de anticipar lo que pueda pasar. Por eso yo digo, creo que la primaria se está transformando en una elección clave del proceso político, porque si bien no resuelve nada, le va a dar mucha información a un electorado que hoy está muy desinformado, ¿no? Y el resultado que ponga la primaria quizás dispare o pueda disparar escenarios muy disímiles. Sí, Lucas, desinformado y desorientado, creo yo, hoy por hoy, porque no están muy claras las alternativas. Esta linda encuesta que hicieron ustedes, muy pero muy completa y muy variada también por las situaciones y los escenarios que se puedan dar, de Alternativa Federal, el que más se está midiendo, creo, según ustedes, es Labaña, muy por debajo Massa y abajo Urtubey, ¿no es así? Sí, en este trabajo, digamos, investigamos una simulación de primaria en ese espacio, si bien, digo, claro que Labaña ha sostenido reiteradamente que él no participaría en una primaria, pero es un poco la regla que viene anunciando el espacio. En esa primaria simulada aparece Roberto Labaña con algún potencial diferencial respecto del resto de los candidatos, 13,1 Labaña, 5,7 Massa, 2% Urtubey, pero bueno, habrá que ver qué mecanismo resuelve el espacio para designar sus candidaturas. Lo que queda claro es que si Labaña es el candidato, fíjate qué curioso, Gustavo, porque en un escenario de elección general no retiene la suma de todos los votos de los diferentes candidatos, ¿no? Labaña queda con 17,1 y la suma de todos los votos de esos tres candidatos que mencionamos da 20,8, es decir, creo que ahí también estamos viendo un síntoma de esa falta de identidad que tiene el espacio, que tiene votantes quizás, como vos dijiste, desorientados, por ahí les gusta Massa, les gusta Urtubey, sí, pero después cuando aparece Labaña eligen otra opción. Esta forma parte un poco de las dificultades que hay en tratar de anticipar qué es lo que pudiera pasar en una elección que ya se presenta muy incierta. Lucas, pensar que va a ser Massa respecto a Cristina también genera dudas en el electorado. Sí, decididamente yo lo digo en estos términos, ¿no? Hay allí, por ejemplo, bueno, Urtubey desdibuja muchas veces los límites entre ese espacio opositor y el oficialismo, al igual que Massa muchas veces desdibuja los límites de ese espacio con el kirchnerismo, sí, sobre todo porque los dirigentes que forman parte del espacio que conduce Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires ya han venido anunciando públicamente su intención de ir a integrar la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires detrás de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Lo ha dicho el propio Zamora, intendente de Tigre, que él, si la expresidenta decide ser el candidato, él va a ser, va a integrar ese espacio, con lo cual
creo que ahí hay un problema del masismo, que el masismo necesita, por sus lógicas locales, digamos, ir detrás de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para asegurarse una buena performance. Entonces esto también desperfila un poco el rol que pueda tener Sergio Massa, diferenciado del kirchnerismo, ¿no? Y ahí es donde también esto perjudica la identidad del espacio. Lucas, ¿qué pasaría si, más allá que se ha desmentido, creo que sobre la mesa siempre se ha tirado la posibilidad del plan B corta, si la candidata es María Eugenia Vidal? Bueno, a ver, digamos, Vidal siempre, digamos, esto ha sido una constante a lo largo de todo el ciclo de Cambiemos. Vidal siempre tuvo mejor consideración pública que el propio presidente. Incluso en nuestro último registro de mayo, Vidal vuelve a tener diferencial positivo, lo había perdido ya a comienzos del año, hubo una recuperación también en imagen de Vidal, vuelve a tener un diferencial positivo y claramente está mucho mejor posicionado en términos de imagen que el propio presidente. En términos electorales también estamos registrando que Vidal es más competitiva que Mauricio Macri. Quizás en la elección, en la primaria y en la elección general, Vidal retiene mucho mejor a los desencantados y logra empatar un poco esa pelea con Cristina Fernández de Kirchner. En un escenario balotaje, Vidal amplía la diferencia que pudiera sacar el propio Mauricio Macri. La diferencia en una disputa balotaje entre Vidal y Cristina Fernández de Kirchner es de 3.4, o sea, casi 4 puntos, ya fuera del margen de error. Ahora, la pregunta es, ¿Vidal amplía o modifica sustancialmente la competitividad del gobierno como para que el oficialismo modifique de manera radical su oferta electoral? Porque sacar al candidato a presidente, sacar al candidato de la provincia, ponerlo en el lugar de candidato a presidente y buscar un candidato alternativo en provincia, es una modificación significativa de la estrategia electoral del oficialismo. Yo creo que con estos números me animaría o me inclinaría a pensar que el oficialismo va a sostener la candidatura de Macri en Nación y la de Vidal en provincia, frente al riesgo de que los reacomodamientos de candidaturas digamos, no puedan resultar. Si la diferencia fuera más significativa y Vidal garantizaría un triunfo seguro al gobierno, bueno, quizás allí uno podría pensar en que el gobierno decididamente vaya hacia una reformulación de su oferta electoral. Pero no lo estamos viendo, por lo menos porque los números no son significativos en términos de mejorar mucho la competitividad del gobierno. Lucas, muy interesante este trabajo que ustedes hicieron. Lo trasladaron al balotaje de Cristina con Mauricio Macri. En esa situación estaría ganando Cristina. Si el balotaje es entre Vidal y Cristina, Vidal le gana a Cristina. Y si es entre Labaña y Macri, Labaña le gana a Macri. ¿Así de engorroso y de heterogéneo podría ser este final? Sí, ahí en el caso de Labaña también es un fenómeno que no es novedoso, lo veníamos viendo a través de nuestros últimos estudios. Labaña es lo que se conoce en la jerga como un ganador de Condorcet. Me explico qué significa esto de ganador de Condorcet. En realidad hace referencia a un filósofo matemático del siglo XVIII, el marqués de Condorcet, que él estudió los sistemas electorales y él decía, puede haber modificaciones en las reglas de selección de candidatos y el resultado puede ser distinto, ¿no? Él estudiaba el impacto que tenían las reglas electorales en la selección de candidatos. Y él dice, si hay un sistema electoral que contemple no solo las preferencias, sino también los rechazos, y lo podríamos aplicar al caso de Argentina hoy, bueno, posiblemente Labaña fuera el candidato a presidente elegido por la gente. ¿Por qué? No porque tenga más preferencias que Macri Cristina, sino porque tiene mucho menor rechazo que Macri Cristina. Claro. Entonces, en algún punto el hecho de que Labaña esté parado en el medio, con bajo nivel de rechazo, lo vuelve un candidato muy competitivo, no solo para ganarle a Mauricio Macri en un eventual balotaje, sino también para ganarle a Cristina Fernández de Kirchner, porque barre con todo lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces eso lo vuelve un candidato de mucho riesgo para ambos, y eso explica también por qué, sin necesidad de coordinar acciones, tanto Macri como Cristina Fernández de Kirchner buscan favorecer el escenario de confrontación mutua. Claro. Porque así como para Macri el escenario más favorable es el de confrontación con Cristina, y es ir una segunda vuelta con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo sucede del otro lado. Para Cristina Fernández de Kirchner es igual de favorable y de útil tenerlo a Macri enfrente y no un candidato como Labaña, ¿no? Entonces los dos trabajan para que ese centro no se constituya, y ahí también está la dificultad para que efectivamente aparezca una alternativa a esta grieta que tanto cansa ya a los argentinos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y a ustedes también con el tema de las encuestas. Lucas, a propósito de lo que estabas diciendo recién, que Macri quiere a Cristina y Cristina quiere a Macri en la contienda,
y a través de este repunte que ha tenido Macri, esta merma en la imagen negativa, igualmente en los últimos meses se dio vuelta, ¿no? Esa predisposición de la gente que mientras más aparezca Cristina favorece a Macri. Bueno, creo que la cuestión económica solo ha deteriorado la imagen de Macri más allá de este repunte, ¿no? Sí, decididamente el proceso económico en curso ha sido muy corrosivo no solo para todos los dirigentes del oficialismo, sino para, digamos, para el propio gobierno. En algún punto la competitividad del gobierno se ha ido limitando de la mano de la crisis, y yo te diría que si en el 2018 nosotros planteamos, bueno, muy probablemente la elección se resuelva en una segunda vuelta, y decíamos, con estos niveles de apoyo electoral el gobierno está en esa segunda vuelta, habrá que ver quién es el rival. Bueno, con la crisis económica haciendo daño, ya en 2019 planteamos lo inverso, ¿no? Decimos, probablemente la elección se resuelva en una segunda vuelta, pero con los niveles de intención de voto que venimos viendo, muy probablemente Cristina Fernández de Kirchner esté en esa segunda vuelta. Sí. La duda es quién va a ser el rival. Si la crisis económica deja que sea Macri, claro, si la crisis económica fuerza que sea Vidal, o si una profundización de la crisis económica termina con un balotaje entre dos opositores, ¿no? Un poco esta es la disyuntiva que estamos transitando de acá a agosto, que van a ser las primarias, y eventualmente a octubre, que va a ser la primera vuelta, donde definitivamente se va a decidir quiénes son los que ingresan a esa segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta. Lucas, la última pregunta, agradeciéndote enormemente tu tiempo y toda esta información muy, pero muy interesante. Lo que ha sucedido en las provincias, en estas elecciones adelantadas, pero principalmente lo que ocurrió en Córdoba en el día de ayer, ¿puede marcar alguna tendencia a nivel nacional? Si bien es cierto que en las provincias se vota la gestión del gobernador en esa provincia, más allá de a qué respondan cada uno de los candidatos, ¿se puede marcar una tendencia? Hay que tener en cuenta que en Córdoba no tuvo el kirchnerismo, muchos dicen por no tener una derrota catastrófica que hubiese sido, otros que acompañaban a Schiaretti. ¿Qué se puede decir al respecto, Lucas? Sí, a ver, siempre hay que aclarar, ¿no? Los procesos electorales provinciales tienen lógicas provinciales muy particulares y son difíciles de extrapolar al proceso electoral nacional, sobre todo cuando tenemos en Argentina un sistema de partidos descompuesto, ¿no? Porque si tuviéramos un sistema de partidos consolidados es mucho más fácil asociar los votos provinciales al escenario nacional. Ahora, lo que sí es cierto es que la dinámica de las elecciones provinciales en algún punto empiezan a conformar o afectar las expectativas, digo. Obviamente que para el gobierno no es gratuito que elección tras elección en las diferentes provincias los resultados de Cambiemos y de los representantes del oficialismo no sean buenos. En algún punto la expectativa de la performance del gobierno a nivel nacional se ve afectada por las dinámicas locales. Yo creo que en el caso de Córdoba, tenemos un ejemplo más, si se quiere, para tratar de entender lo que está pasando también a nivel provincial, de un oficialismo triunfante, ¿no? Lo que hemos venido viendo elección tras elección provincial es que los oficialismos salen victoriosos, y quizás esto también tenga que ver con que este ha sido un ciclo muy favorable a los estados provinciales, ¿no? El hecho de tener un gobierno nacional en minoría que no tiene control sobre el Congreso le ha dado a las provincias una instancia de negociación que ha favorecido sus arcas provinciales, y hoy tenemos provincias, todas las provincias creo que salvo una, que es el caso de Santa Cruz, que teníamos todas las provincias con superávit fiscal, sí, es decir, con una situación fiscal muy benévola, muy beneficiosa, y eso obviamente fortalece las gestiones locales, y eso fortalece los oficialismos locales, ¿no? Habrá que ver si esta dinámica de triunfos oficialistas se repite en las próximas elecciones, pero en todo caso la aclaración es esa, ¿no? No hay que extrapolar los resultados a nivel nacional, pero sí obviamente van moldeando las expectativas. Lucas, te agradecemos, esto es muy, pero muy interesante, seguramente te estaremos molestando más adelante. Por ahora te mandamos un abrazo y nuevamente gracias por este tiempo. Gracias, Gustavo, un saludo a todos. Al contrario, a ustedes. Bueno, Lucas Romero, de la consultora Sinopsis, la verdad, un trabajo bárbaro hicieron respecto a las distintas posibilidades que se pueden dar y